Metaleras, metaleros, tenemos recién salido del horno. Hoy acaba de salir este nuevo disco de Zakk Wylde, ¿sí? Y sus compañeros. Me refiero obviamente a Black Label Society, ¿sí? Engines of Demolition es el nuevo disco tras 5 años de lo que había sido aquel Don't Crew Inc. Un disco que yo quería que me guste, porque me encanta el nombre del disco, pero no me había terminado de llegar, ¿no? Como así los últimos lanzamientos de la banda. Y creo que fue un poco la sensación colectiva, ¿no? Me tomo el atrevimiento por lo que he hablado con otros amigos y amigas. Bueno, el anteúltimo disco ahora de Black Label no había llegado a calar muy hondo en todos nosotros, ¿sí? Pero este Engines of Demolition podríamos decir que no solo cala más hondo desde lo que uno está a espera de lo que uno le, digamos, de tener gancho, de tener conexión con las canciones, sino también que uno le llega desde un lugar bastante más emocional, más profundo, ¿no? Lógicamente que hay un hecho excluyente en la vida, no solo de todos nosotros, sino en particular de Zakk Wylde, ¿no? Que perdió a uno, no solo su gran compañero artístico, sino un amigo, ¿no? Por lo que tengo entendido, más allá de lo laboral tenían un gran vínculo afectivo, de amistad con el legendario Ozzy, ¿no? Y digamos que este disco, más allá de que hay una canción específica que trata de esta cuestión, el disco es bastante más emocional si uno encuentra el tránsito de algunas canciones y en particular en el enfoque lírico, que acá creo que sí tenemos, podríamos decir, un punto novedoso y que sin ninguna duda de mi punto de vista enriquece bastante a la banda, ¿sí? Eh, ya vamos a pasar a analizar un poco más en detalle todo esto. Ustedes ya saben que tienen que suscribirse al canal, que de esa forma nos ayuda a seguir creciendo, ¿sí? A llegar a más amigas, amigos, metaleras, metaleros, a seguir creciendo en cantidad y en calidad. Como vengo diciendo en todos los videos, pero siempre hay alguien nuevo viendo un video. Suscribirse no tiene ningún costo, ¿sí? Hablándolo con colegas, amigos, amigas, parece que esto se presta a la confusión de que para suscribirse ustedes tienen que pagar algo. No hay que pagar nada, suscribirse es gratuito. Simplemente cliquean ahí en el botón de suscribirse y listo. Nada más que eso, ahí van a ir recibiendo las notificaciones de los videos que vayamos subiendo, ¿sí? Y si estás en Buenos Aires, vos ya sabés que tenés que ir al bar de rock y de metal en Buenos Aires. Me estoy refiriendo obviamente a Rock and Beer. Esto es en Avenida Las Heras 2110 en el barrio de Recoleta, como decía recién, Buenos Aires, capital federal, Argentina. Ahí va a estar Fabio con todos sus compañeros, su equipo de trabajo, para recibirlos, pasar un súper buen momento, tomarte una cerveza, un fernet, una gaseosa, un agua, un vino, lo que quieras, con una pizza y escuchando la música que tanto amamos, todas las corrientes del metal, el rock, punk, ¿sí? Insisto, esto es Rock and Beer, Avenida Las Heras 2110, en el barrio de Recoleta, Buenos Aires, capital federal, Argentina, ¿sí? Bueno, tenemos acá Engines of Demolition. Yo hablaba recién de la emoción, ¿no? Eh, Podríamos decir que, por lo menos en este estilo de música que nosotros tanto amamos, lo primero entra por lo musical, podríamos decir, distinto por ahí a otros estilos musicales que por ahí no tienen eh, tanta complejidad musical o uno no está tan a espera de una riqueza musical, sino alguien por ahí con un apoyo armónico diciendo una letra interesante o interesante para ese público, ¿no? Porque puede ser no interesante para otras personas. Eh, pero siempre es un plus, ¿no? No caer en clichés líricos desde mi punto de vista. Este, y sí podríamos decir que este disco eh, a mí me llegó más que los anteriores por sobre todas las cosas que el anterior en particular. E insisto, yo quería que me guste mucho el disco anterior, pues cuando salió el anunciado el nombre del disco dije, ay, qué bueno, qué buen nombre, sí. ¿No? Uno cuando se identifica tanto con un título
y quiere a la fuerza que eso esté bueno, pero bueno, por ahí a mí no me había llegado tanto, ¿sí? Resulta que la banda acá claramente mantiene el espíritu, la esencia de la banda, ¿sí? Pedirle cambios muy drásticos, profundos a esta altura del partido a Black Label Society me parece un error, ¿no? Después, claro, siempre van a quedar los puntos comparativos de si, hiciste un disco a la altura de, qué sé yo, de los primeros discos, no sé, por ejemplo, de Sonic Brew, de Stronger, sí, Stronger Than Death. Siempre van a estar esos puntos de referencia. Pero yo por lo menos lo que pido es que si no vas a inventar la pólvora, me des algún toquecito nuevo, pero que las canciones sean contundentes. Y como siempre decimos, ¿qué es ser contundente? Bueno, en este caso que las canciones te lleguen a primera escucha. Después, claro, tenemos este canal, como tantos otros canales, donde profundizamos, sí, porque la composición, porque el solo del track 5 es impresionante. Claro, pero estos discos son discos que tenés que disfrutar inmediatamente, sentado, escuchando, con una cerveza, y te tiene que entrar. Y después sí, arrancamos, analizamos los detalles, ¿no? Y creo que este disco, en líneas generales, lo logra, o por lo menos a mí que ya lo he escuchado un par de veces en el día de hoy, me llega más que, por ejemplo, el anterior, ¿sí? Como decía recién, ya la entrada es un tema ideal para abrir y que te pone en juego, ¿no? En Naming Blood, la verdad que es inclusive uno de los mejores temas, por lo menos a mí, que más me ha gustado del disco. Después el disco es como que va transitando, ¿no? Va transitando toda la esencia de esta banda, que claramente es un mix entre Black Sabbath, Stoner, algo de rock sureño, ¿no? Todo ahí entrelazado. Este, mm, por ejemplo, el track 2, Gatherer of Souls, ¿sí? Donde la estrofa claramente es una base muy black sabbatiana, ¿sí? A mí esa estrofa en particular me suena por ahí simple, ¿sí? Creo que por ahí se podría haber trabajado un poquitito más o buscarle un poquitito de variaciones, insisto, sin exigirles que hagan grandes cambios porque el enfoque de la banda está muy claro, pero me parece que daba por ahí para enriquecerlo un poquitito más, ¿no? Quedó un poco como monótono desde mi punto de vista. Después viene un momento que a mí me gustó mucho, el track 3, The Hand of Tomorrow's Grave, pero en particular me gustó mucho el tránsito del solo de ese disco, ¿no? Si ustedes escuchan cuando sale el segundo estribillo, perdón, hay un pasaje armónico ahí con la guitarra tirando un solito muy melódico, que de verdad que realza mucho el tema para después derivar en los solos parafernalios, pero con, digamos, con creces, ¿no? De sobrado talento que ya conocemos de Zakk Wylde, pero me gusta mucho cómo está llevado todo el proceso del solo, ¿no? La verdad, ¿no? Es como que hay dos solos en un solo, eh, muy bien pesado, de muy buen gusto en la parte melódica, y después, bueno, Zakk que empieza a ametrallarte con notas por todos lados. Siempre es un punto muy alto para él, realmente hay que remarcarlo. Después yo hablaba de este aspecto emocional. No es nuevo para Zakk Wylde componer baladas con buen gusto, ¿no? Pero bueno, claro, tener que mantener el nivel. Y la verdad que lo mantiene, ¿no? Con el track 4, Better Days and Wiser Times, ¿no? Con un enfoque bien sureño, esa cosa muy Johnny Cashiana de balada, el enfoque, digamos, cuando Johnny Cash se pone más baladero, melanco, bueno, claramente este hombre tiene ese enfoque, ¿no? Muchas veces en los tópicos musicales y líricos. Esta es una canción que es un gran ejemplo, porque realmente eh, es muy atractiva, ¿sí? Después el disco para mí hay momentos eh, que se me hace largo un poquito de más. Quizás yo hubiese suprimido algunas canciones. El disco tiene 13 tracks, son 51 minutos. No es un disco largo, pero creo que hubiese sido un poquito más compacto, hubiese sido más efectivo todavía, ¿no? Hay canciones que van, que aprietan un poco más el acelerador, por ejemplo,
Pedal to the Floor, el track 10, ¿sí? Que podríamos vincularlo un poco más a lo que es el primer tema. Hay otros temas, entre comillas, más festivos, ¿sí? Entre comillas. Después hay temas como por ejemplo Lord Humungus, ¿sí? Un riff bien sabatero, filoso, profundo. Y después se pone bien carretero, ¿no? Bien rock carretera. Otro punto bien alto del disco, bien disfrutable, ¿sí? Como decía recién. Digamos que ese momento del disco es el track 9, Lord Humungus, y el track 10 que hablaba recién, Pedal to the Floor, también es un highlight, ¿no? Del álbum. Hay algún temita un poquito más fiestero también, como decía recién. Y después, claro, el broche de oro llega al final con una balada exquisita, exquisita realmente, que es Ozzy's Song, un tema que más allá de la letra, que es muy personal, muy sentida, muy profunda, uno esperaba por ahí, ¿no? Que haga mención a esto, pero bueno, claro, después hay que ver cuál es el resultado final. Resulta que el resultado final es maravilloso porque es uno de los también puntos altos de este disco, de un tipo que sabe hacer baladas, Zach, ¿sí? La verdad que la tiene clara. Y escuchen escuchen esa canción que es muy especial, ¿sí? Entonces, eh, esta es mi opinión del nuevo disco de Black Label Society, a ver qué les pareció a ustedes. En conclusión, creo que no sé si va a quedar como un disco clásico de la banda, pero teniendo en cuenta los últimos lanzamientos y sobre todo el último, este disco sale muy bien parado, por sobre todo los momentos en particular que estuve mencionando. A ver qué opinan ustedes de este nuevo disco de Black Label Society.